Bueno, pues muy buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 y tenemos varios temas muy interesantes para comentar a lo largo de este vídeo. Al respecto sobre neumáticos y sobre la degradación que tienen con ellos, por ejemplo, desde Ferrari, tenemos que hablar acerca de los problemas que sigue teniendo McLaren, según comenta por lo menos Lando Norris, las dificultades que todavía tiene ese coche para conducirlo pese a lo bien que puede llegar a rendir. Y luego, sobre todo, además, en lo que vamos a centrar en este vídeo, el comienzo del mismo, vamos a hablar al respecto sobre las mejoras del equipo Aston Martin y la confianza depositada en ellas por parte del equipo, por parte del propio Fernando Alonso, para regresar a la zona delantera. Eso es lo que vamos a centrar en el comienzo de este vídeo, así que vamos a comenzar y primero, pues por supuesto, tenemos que hablar acerca de ello, como estoy comentando, que para recordaros muy brevemente cuáles son esas mejoras que el equipo Aston Martin se supone que van a introducir en el Gran Premio de los Países Bajos, son esas mejoras que van a ir desde el suelo, un suelo que va a ser remodelado. Ya vimos en el Gran Premio, por ejemplo, de Bélgica, la última carrera de la temporada, donde parecía que dieron un paso atrás, ya lo estuvimos analizando, es decir, con los errores que tuvieron, con las mejoras que introdujeron en Canadá, parece que dieron un paso atrás y volver al fondo que tenían a principio de temporada para a partir de ahí dar ese paso adelante, es decir, dieron un paso atrás para poder dar dos pasos adelante en lugar de quedarte estancado. Eso es lo que realizó el equipo Aston Martin, ya lo estuvimos analizando, ya estuvimos viendo imágenes y una de las suposiciones es eso, ¿no? Que van a dar esa mejora en el fondo. Bueno, y suposiciones, eso lo confirmó en teoría Mike Krack en el Gran Premio de Bélgica. Digo en teoría porque en alguna ocasión Mike Krack sí que ha dicho que iba a haber mejoras y luego no las traían, pero por si acaso yo os digo lo de en teoría, pero es lo que estuvo comentando el propio jefe del equipo Aston Martin. Nos confirmó eso. Además, otra de las cosas que se comentan es en los pontones. Sabemos que en el Gran Premio de Canadá también se remodelaron esos pontones y parece que ha dado problemas. No es una mala mejora sobre todo, pero sí que ha estado dando algunos de los problemas que han estado teniendo en estas últimas carreras, por lo tanto también van a verse modificados. No especifican que vayan a volver para atrás en este caso, porque creo que realmente esa especificación de los pontones es la buena, es la elegida y es la que hay que seguir, sino que la van a desarrollar y van a intentar solucionar los problemas que introdujeron en Canadá con esos nuevos pontones que, como digo, nos introdujeron en aquella carrera. Y luego además también van a volver a traer alguna mejora en el DRS. Ya vimos, por ejemplo, en el Gran Premio de Bélgica, que realmente lo estuvimos analizando aquel todo el fin de semana, que realmente abriendo el DRS, haciendo uso de la velocidad punta que pudiera alcanzar el Aston Martin, no tuvieron mala velocidad punta. Pero eso también se da primero por las mejoras que ha habido a lo largo de todo el año, donde además han perdido ese cierto balance que ya lo estuvimos comentando en el canal antes de Bélgica. Con esas mejoras ya han conseguido un poco solucionar, un poco tener algo mejor de velocidad punta y solucionar ese efecto del DRS, que antes eran posiblemente el peor equipo en ello, pero ya lo consiguieron solucionar a partir de ahí, pero se supone que lo harían más, porque ahora además, sobre todo lo que pudimos ver en Bélgica, que no estaban tan lejos, era usando una ala trasera muy de baja carga aerodinámica. El problema ahí es que Aston Martin necesita, para tener un mejor balance, para conseguir funcionar mejor, una ala trasera con mayor carga aerodinámica. Eso nos podemos retroceder hasta el Gran Premio de Arabia Saudí, un gran premio donde, pese a ser urbano, pese a ser el circuito con más curvas, pese a ser un circuito donde necesitas carga aerodinámica, también es un circuito con muchas velocidades puntas, entonces puedes llegar a preferir perder quizá en el primer sector, que es un poco más de enlazadas, de curvas, de seguir ahí con la estela entre la curva, entre la fluidez que tienen esas curvas, eso podríamos llegar a decir ese primer sector, pero luego el segundo y el tercero es bastante pedal a fondo, entonces quizá podías llegar a tirar por tener un ala de baja carga aerodinámica, pese a perjudicar un poco el primer sector, pero en el caso de Aston Martin no lo hicieron y aún así fueron ese segundo mejor equipo. Entonces sabemos que son capaces de hacer funcionarlo de esa forma. Lo único que, claro, si quieres adelantar en ese tipo de circuitos no vas a poder porque no tienes suficiente velocidad punta. Ese es el motivo por el que Aston Martin introduce esa serie de mejoras que os hemos comentado y es la única esperanza que tiene todavía el equipo Aston Martin con esa serie de mejoras, con ese paquete de mejoras, porque el monoplaza se va a seguir desarrollando, pero este es el paquete de mejoras más grande en teoría que les queda al equipo Aston Martin, es el único más allá de ciertas modificaciones que harán a lo largo de todo lo que resta todavía de segunda parte de la temporada, que todavía llegan algunas mejoras más, y con ese paquete de mejoras que se espera en Zandvoort es esa esperanza que todavía tiene Aston Martin y Fernando Alonso para volver a la senda del podio. Ya se estuvo comunicando, incluso cuando se habló de esas mejoras, que era lo que pensaba Aston Martin que realmente iban a conseguir volver al podio, era la mayor actualización, el mayor cambio que habría hecho Aston Martin desde que son Aston Martin, desde 2021, es el cambio más grande que
habrían traído, es el que van a traer en teoría para Países Bajos, y todo radica en eso. Si esas mejoras no acaban funcionando, ya al final Aston Martin lo va a tener muy complicado para regresar, lo va a tener muy complicado en lo que queda de temporada para volver a conseguir algún podio, salvo por circunstancias, porque ese es el paquete de mejoras más grande que queda. Seguirá habiendo algunas mejoras hasta final de año, pero si ese paquete de mejoras no funciona, al final la posición entonces se va a quedar en lo que hemos estado viendo en estas últimas carreras. Y más allá de ahí, desde luego que por parte del equipo Aston Martin se están mostrando muy confiados. Fernando Alonso, Mike Crack, la jefe del equipo, todo el mundo se ha mostrado con mucha confianza depositada en esa serie de actualizaciones que van a introducir en el AMR23, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Es lo que digo todavía, porque hay mucha gente diciendo se tienen que centrar en 2024. Si en 2024 están centrados todos, y este paquete también va para 2024. ¿Por qué? Pues porque al final hay que tener en cuenta que el año que viene es una reglamentación continuista, es una reglamentación donde este año es base para el siguiente. Entonces, seguir desarrollando este monoplaza, incluso aunque no llegues a podios por parte de Aston Martin, te puedes seguir dando una serie de beneficios. Aston Martin al final tiene que intentar conseguir quedar en la posición más alta del campeonato por tema monetario, porque al final recibes más dinero. Independientemente, al final lo importante es 2024, que es cuando la intención sí que está en conseguir dar un paso adelante todavía más, como ya lo consiguieron dar para 2023. Esa es la intención para Aston Martin para 2024, y para ello tienen que seguir desarrollando este monoplaza para seguir teniendo ese entendimiento. ¿Están centrados en 2024? Por supuesto, como les han centrado la gran mayoría de equipos ya, porque ya se va acercando la segunda mitad de la temporada y ya empiezan a trabajar. Bueno, ya han empezado hace bastante. Ahora en este agosto, por supuesto, sabemos que ahora mismo no se puede, están las fábricas cerradas, pero digo que anteriormente ya habían empezado ese último mes, quizá incluso mucho un mes, 2 meses antes de que llegáramos a este parón, ya se había empezado a trabajar. Incluso Carlos Sainz en Bélgica, si no recuerdo mal, dijo que ya había probado piezas, ya había probado en el simulador cosas para 2024 y cómo se sentían, es decir, que al final ya eso está en el desarrollo. Entonces Aston Martin, ese es el objetivo, conseguir volver al podio, conseguir solucionar los problemas que tenían, porque al final tus rivales han mejorado, pero si tus rivales han mejorado, tú también puedes, por el punto de partida que tenías en Bahrein, lo pueden llegar a conseguir. Ahora bien, lo tienen que hacer. Entonces, eso es en lo que radica ya esa esperanza, porque si no habrá esa serie de actualizaciones que habrá hasta final de temporada, pero simplemente será para pulir, será para probar cosas, será para concluir la temporada. El paquete grande con lo que esperan que consigan volver al podio llega en Zandvoort, y si no es en Zandvoort, ya no será. Por cierto, que igualmente en Zandvoort no es un circuito que se les debería de dar extremadamente mal. Eso bien, es un circuito de velocidad lenta, pero de velocidad lenta en general en el circuito, pero donde es bastante rápido, no llegas a tener frenadas fuertes generalmente. Es decir, no es un circuito que se le vaya a dar mal, como decíamos, por ejemplo, Silverstone. Ahora bien, no es un circuito que se le debería de dar bien, como decíamos, por ejemplo, Hungría, que sabemos que no se le dio bien, pero no es ese tipo de circuito. Sí que es un circuito con unas curvas de velocidad quizá más medias también que bajas las que tenemos, aunque es un circuito mucho más favorable que, por ejemplo, Silverstone, y es un circuito mucho más favorable que, por ejemplo, Italia. Italia, salvo que esas mejoras en el DRS, en el alerón trasero, funcionen espectacularmente, salvo que traigan un suelo totalmente remodelado y traigan unos pontones que les hagan tener una resistencia aerodinámica mínima, con lo que consigan mayor eficiencia aerodinámica y demás, salvo que eso ocurra, en Italia, por supuesto, van a ir mal, como lo fueron en Bélgica y demás. Así que eso sí que lo dejamos bastante claro. Esas dos primeras carreras de la temporada no implicaría, con las llegadas de las mejoras, que tengamos que evaluarlo ahí, por sobre todo Italia, porque en Italia es un circuito que se les va a dar muy mal. Zandvoort, quizá hay una imagen más representativa, pero no va a ser el punto donde consigan sacar las mayores de las virtudes por parte del equipo Aston Martin. Así que bueno, esas son las informaciones que hay por parte del equipo Aston Martin para el día de hoy. También tenemos que pasar y tenemos que hablar al respecto sobre unas declaraciones sobre Carlos Sainz, sobre la escudería Ferrari y uno de sus problemas. Durante este parón de verano ya hemos estado viendo a distinta gente dentro de la escudería hablar de problemas. Vimos muy recientemente a Frédéric Vasseur hablar también al respecto sobre el problema de los propios errores que ellos mismos llegan a cometer. Eso ya lo hemos estado viendo. Por parte del piloto madrileño, Carlos Sainz nos recuerda uno de los problemas más grandes que tiene Ferrari y que para él cree que es el más importante que deberían de solucionar, y viene por el ritmo de carrera, porque sobre todo donde pierden mucho ritmo de carrera es en la degradación de neumáticos, y eso les acaba lastrando muchísimo. Es algo que están sufriendo mucho a lo largo de toda la temporada, es por lo que han perdido una gran cantidad de puntos, porque salían por delante de Mercedes y les pasaba, o
por delante a Aston Martin y les conseguía adelantar. Eso les ha pasado a lo largo de toda esta temporada y espera que para esta segunda mitad de la temporada consigan encontrar una solución, ya no ni siquiera para esta segunda mitad, sino sobre todo enfocada en 2024, porque además sabemos que este problema de degradación no es nuevo por parte de Ferrari, viene ya incluso desde 2022, es más, viene incluso desde 2021, donde ya tenían problemas de degradación. Así que eso es lo que pide a Ferrari, conseguir encontrar esa solución que ya estarían trabajando y que en las últimas carreras había mejorado bastante, pero siguen sufriendo. Eso es lo que nos comenta Carlos Sainz y realmente os he traído hasta la estrategia que usó, porque creo que este es uno de los circuitos donde más representativo queda, por el hecho de, ya no es ni siquiera la degradación de neumáticos, sino la irregularidad que tiene Ferrari en la hora de gestionar cada compuesto, porque al final degradación de neumáticos y sufrir por eso lo hemos visto en varias carreras. Os podría decir muy fácilmente, para que nos vayamos además a las primeras, el Gran Premio de Bahrein es un fin de semana donde Leclerc sale tercero, Sainz sale cuarto, Leclerc se pone segundo en la salida, Sainz se mantiene en cuarta posición, en el principio tienen más ritmo y se escapan, Leclerc consigue mantenerse segundo, luego ya cuando empieza a llegar la degradación, Checo consigue pasar a Leclerc y ya se quedan tercero y cuarto. Y cuando esa degradación sigue llegando, acaba consiguiendo pasarles Fernando Alonso a Carlos Sainz. Leclerc abandona, pero si no hubiera abandonado Leclerc por el tiempo que estaban perdiendo y el ritmo que estaba demostrando Fernando Alonso, Alonso hubiera llegado igualmente al podio. Es decir, ese es un ejemplo. Tenemos también el ejemplo, por ejemplo, en Miami, que es un ejemplo de una carrera donde Sainz salía tercero. Por supuesto, cuentas con que Verstappen te iba a pasar, entonces ya es una cuarta posición, pero es que Carlos Sainz incluso fue superado por uno de los Mercedes, que estaba bastante atrás en el comienzo de la carrera, no en cuanto a posición de salida, quiero decir, sino en cuanto a ritmo, se quedó bastante atrás en comparación con Sainz, pero cuando empezó a llegar la degradación, le volaron también. Aún así, de eso tenemos varios ejemplos, pero os he querido traer sobre todo el ejemplo de la irregularidad que tienen con ese compuesto de neumáticos y os pongo aquí la estrategia que hubo en Barcelona, las estrategias que hubo en el Gran Premio de Barcelona. ¿Por qué? Fijaros dónde está Charles Leclerc. Recordad que Charles Leclerc en esta carrera salía en 18ª posición, ¿vale? Por ese motivo sale con ese neumático duro. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo correcto, no hay gran cosa. Puedes ya empezar a decir que, oye, ¿cómo es posible que Leclerc con un neumático duro nuevo aguante menos vueltas que Verstappen? Pero bueno, cuentas con que Verstappen, con que Red Bull tiene una mejor degradación de neumáticos, igual que Checo. Al final cuenta que Verstappen tiene 26 vueltas, Checo 27, es decir, van a la misma estrategia, lo único que paran una vuelta antes a Verstappen. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Cómo cuentas que Hamilton, saliendo con un blando usado, aguante 24 vueltas mientras que Leclerc ha aguantado 16? Ya no nos vamos a Hamilton, porque es un equipo más o menos de también esa misma zona que podríamos llegar a decir. Me voy a ir a Piastri. Piastri en esta carrera, en el Gran Premio de España, recordar que McLaren todavía no había dado ese paso adelante que habían dado. 17 vueltas con un neumático blando usado, mientras que Leclerc aguanta 16 vueltas con un neumático duro nuevo. ¿Cómo te comes eso? ¿Cómo explicas eso? Pues ese ya, pero ya no es ni siquiera ese problema, sino que este compuesto de neumáticos, el neumático duro con el que empezó Charles Leclerc, le fue bastante mal. No consiguió meterlo en temperatura, no consiguió hacerlo funcionar y por eso acaban poniendo un neumático blando. Aquí ya cobra más sentido porque el neumático blando además tiene mucha más vida, en este caso, que este neumático duro. Oye, es extraño, pero vale. No has conseguido gestionar bien ese neumático duro, no has conseguido hacerlo funcionar. Ahora se explica, ¿no? Entonces, ¿vale? Lo que os estábamos preguntando del por qué tienen pues en el caso de Leclerc, como digo, simplemente dura esas 16 vueltas, pero Gasly, fijaros, que es el que acaba antes, con un blando usado, llega a usarlo 19 vueltas. Al final, como no hubo unas temperaturas altas, en Barcelona la degradación, por lo menos por la parte térmica, no afectó y por eso pudimos ver algunas estrategias así también diferentes. El hecho está en que este neumático duro no funcionó, tuvieron mal ritmo y demás. Pusieron el neumático blando y en cuanto a vida del neumático funcionó, porque lo estamos pudiendo ver, o sea, es decir, aguanta más de 20 vueltas, aguanta 25 vueltas aquel compuesto, es decir, hasta ese punto todo correcto. El problema está en que el ritmo tampoco fue bueno. Entonces, ¿qué dices? Pones otro blando aunque sea usado, porque fíjate que al final muchos pilotos usaron simplemente usados. Bueno, fijaros en este piloto, fijaros en Lance Stroll, que todo lo que usa, hasta los duros al final de carrera, son usados. También le ocurrió a Fernando Alonso, pero bueno, esto también sí que os digo que es el caso de Aston Martin, de esto de que siempre le suelen quitar esa capa superficial. Pero bueno, que vimos a un Verstappen que no tenía blandos nuevos y usa usados, vemos también a Hamilton, lo vemos también con el caso de Russell en el segundo compuesto, y este está nuevo porque no llegó a la Q3, si no recuerdo mal, que no llegó a la Q3, clasificó 12º, si no recuerdo mal. El hecho está que este neumático blando tampoco funciona, tampoco va bien, no tiene buen ritmo, tiene buena vida útil, tiene un aguante pues bueno y con el ritmo consiguen ir
medianamente, pero no es el rendimiento que esperarías del blando. Entonces, en este momento yo me acuerdo, porque además os trajimos el vídeo, os trajimos el audio en los vídeos posteriores, os recomiendo que los vayáis a ver en el canal, donde se escucha la radio de conversación entre Leclerc y su ingeniero, que le pregunta ¿qué compuesto quieres? Y dice el medio. ¿Por qué? Porque el duro había funcionado mal. Blando funcionó mal, duro ha funcionado mal, vamos a probar ya por lo menos el medio. Y le pusieron el duro. Para empezar ahí, que ya no le hicieron caso. Pero es que encima, el segundo compuesto de duro sí que aguantó lo suficiente, es decir, aguantó esas 25 vueltas, misma duración que aguantó este blando, mucha más duración que aguantó el duro anterior, pero es que además este duro sí funcionó bien y las temperaturas eran las mismas, la carga de combustible era menor, pero el hecho de las temperaturas sí que consiguió ponerlos en temperatura, sí que consiguió tener un buen rendimiento, sí que tuvo una buena vida útil, es decir, no tuvo ningún tipo de sentido. Por parte también, ¿por qué no le pusieron el medio? Bueno, pues porque Carlos Sainz sí que puso el medio, Carlos Sainz llegó a poner medio en este stint y fijaros que al final de carrera le pusieron un duro porque realmente tampoco tuvo buen rendimiento. Pero efectivamente, Carlos Sainz no tuvo ni buen rendimiento con el blando, ni buen rendimiento con el medio y al final de carrera sí tuvo buen rendimiento con el duro. Misma parada que hicieron además en la misma vuelta los dos pilotos y los dos en ese último intento sí que tuvieron ese neumático duro, sí que tuvieron un buen rendimiento. A lo que voy es que Ferrari al final tiene una degradación de neumáticos y una gestión de los compuestos muy extraña, una gestión de compuestos que en ese Gran Premio de España igualmente en cuanto a los neumáticos fue raro, pero tiene una degradación de neumáticos, una gestión del neumático, una vida útil muy rara, muy distinta, no saben cómo lo hacen. Y es lo que está diciendo incluso el propio Carlos Sainz, que es algo que tiene que encontrarle esa solución. Así que simplemente me ha parecido curioso y os lo quería traer. Y ya para completar este tema, y cerramos el tema de las degradaciones y demás, tenemos que la comparativa, esto es una cosa que puso Albert Fábrega después de la sprint, esta que fue en mojado en el Gran Premio de Bélgica, en la del sábado, la que acabó con Piastri en segunda posición y Gasly tercero, nos puso Albert Fábrega la comparativa de degradación entre el Red Bull, entre el McLaren y entre el Alpine. Me ha parecido interesante porque al final McLaren, por ejemplo, también ha demostrado mejor degradación y demás, y para que veáis sobre todo cómo lo gestiona Red Bull. Fijaros, estos son los neumáticos delanteros, fijaros cómo degrada. En el caso de Verstappen, estos son sus neumáticos. Fijaros que sí que es verdad que llega a tener, se le nota obviamente la degradación, pero bueno, fueron 11 vueltas y fijaros los neumáticos de Piastri que están mucho más degradados en 11 vueltas y fijaros la diferencia que hay y fijaros luego en los de Gasly, pero bueno, sí que es verdad que por supuesto Alpine en este caso sí que tienen un monoplaza pues mucho peor en cuanto a degradación y demás, pero me ha parecido también bastante curioso el hecho de cómo se degrada esto. Estos son los neumáticos delanteros y los neumáticos traseros también los tenemos aquí en imagen, que esto sí que quizás sobre todo en el hecho de Piastri no hay tanta diferencia, hay diferencia pero no es tan extrema como sí que lo eran los neumáticos delanteros. En el caso de Gasly sí que se nota también aún más. También te digo que la imagen está bastante movida, es decir, probablemente no es la mejor imagen que sacó en ese día Albert Fábrega, pero bueno, que ahí vemos también esa comparativa y por supuesto no me estoy quejando de la imagen, simplemente estoy diciendo que no se lleva, porque está algo movida esa fotografía, pero se nota mucho más, ¿no? Se nota mucho más esa degradación, luego Piastri que tiene mucho menos, luego Verstappen. Y te diría que es posible que a lo mejor Ferrari tenga una degradación similar a la que demuestra, por ejemplo, en este caso, las imágenes que os hemos traído, el equipo Alpine. Yo creo que es factible que puedan tener más o menos esa misma degradación y fijaros la diferencia que hay con los McLaren y la diferencia que hay con los Alpine. Con los Red Bull, que es que bueno, Red Bull es el equipo que mejor degrada los neumáticos, que mejor los gestiona. Se hablaba al principio de temporada, maravillas, por supuesto, de esa gestión de neumáticos que tenía Aston Martin, porque era uno de los factores por lo que conseguían ganar tiempo, pero es que igualmente estaban muy por detrás del equipo Red Bull. Así que vamos a pasar de tema, vamos a hablar en esta ocasión. Hemos dicho que vamos a pasar de tema y no vamos a hablar acerca de degradación de neumáticos, pero sí que vamos a hablar acerca de neumáticos ya que estamos hablando de ello en este vídeo. Y sobre todo lo que tenemos que hablar son de unas declaraciones que ha dado George Russell hablando acerca de los neumáticos de lluvia extrema. Sobre todo esto viene después de lo visto ya alguna vez en esta temporada, de lo visto en algunas veces en temporadas anteriores, pero sobre todo después de lo que vimos en el Gran Premio de Bélgica con tantos retrasos. Sobre todo porque no se podía correr con neumáticos de lluvia extrema, mientras que ya al final se acababa saliendo teniendo la posibilidad de usar los neumáticos de intermedios. Y Russell se ha quejado de esto y os voy a explicar un poco primero por qué su queja tiene razón en lo que él puede decir,
pero ¿cuál es la funcionalidad real de los neumáticos de lluvia extrema? Porque luego además creo que es algo que también se llega a equivocar. Entonces, sobre todo lo que dice George Russell en este caso, sobre todo lo que se menciona al respecto sobre los neumáticos de lluvia extrema, los llega a calificar textualmente de inútiles. ¿Por qué? Porque dice que no sirven para nada, que al final no se usan en la Fórmula 1, que es un neumático mucho más lento, es un neumático con el que vas alrededor de unos 20 segundos, casi unos 15-10 segundos por vuelta, más lento que con los neumáticos de lluvia intermedios, y que su única funcionalidad es para usarse en un momento de la pista donde con los intermedios tendrías incluso aquaplaning, pero que aún así ni siquiera se llegan a usar en la Fórmula 1. Entonces por eso comenta que es completamente inútil y que el hecho del aquaplaning se puede llegar a solucionar incluso con los mismos neumáticos intermedios. Por lo tanto es un neumático que por parte de George Russell eliminaría de la parrilla de la Fórmula 1. Eso es lo que dice el piloto británico. Vamos a leeros textualmente las declaraciones y ahora os explico un poco el real funcionamiento del neumático de lluvia extrema, que no es un neumático para cualquier condición, que yo creo que es algo que a veces se llega a equivocar. Lo que dice es, el neumático de lluvia extrema es bastante inútil, es muy malo. Es probablemente 6-7 segundos por vuelta más lento que el intermedio y la única razón por la que correrías con él es porque harías aquaplaning con los intermedios, así que se debe mejorar sustancialmente. El aquaplaning es bastante poca agua, con bastante poca agua puede suceder. Recuerdo ver vídeos de onboard de 2007 con masa y cúbica en Fuji y también haber hecho días de pruebas en Fórmula 3 y en la Fórmula Renault donde el aquaplaning no era tan preocupante, pero me doy cuenta de que estamos yendo a más de 300 km/h y no es sencillo, pero debe de haber mejoras significativas. Vamos a dejar varias cosas claras. Digo, bueno, te puede tener razón, por supuesto, no le voy a quitar la razón. Ahora bien, los neumáticos intermedios también se usa únicamente porque con el neumático de seco harías aquaplaning y el neumático intermedio también va 6-7 segundos más lento o incluso más que el neumático de seco en plenas condiciones. Lo que quiero decir es que estos neumáticos es por unas condiciones extremas de climatología que se necesiten. Y los neumáticos de lluvia extrema son más lentos, está claro, igual que los neumáticos intermedios. Pero es que los neumáticos de lluvia extrema no es para cuando caiga un poquito de agua. No es para cuando caiga una lluvia extrema, que también te digo que es una mala traducción. En inglés es como wet tires, que es mucha agua básicamente. O sea, al final la traducción más exacta sería neumáticos de mucha agua, no neumáticos de lluvia extrema. No es para cualquier tipo de lluvia. Hay una lluvia, la lluvia extrema, una lluvia torrencial a la cual esos neumáticos de lluvia extrema no funcionan, porque la única diferencia que hay entre los intermedios y los neumáticos de lluvia extrema, que es como digo, mucha agua, es el hecho de el agua que desplazan, y no son mágicos. El neumático de lluvia extrema no desplaza todo el agua que quieras. El neumático de lluvia extrema desplaza hasta cierta cantidad, que si no recuerdo mal son 85 milímetros por segundo, creo recordar. Y el neumático de lluvia intermedia, menos. Cuando llueve menos, se va más rápido. Y puedes usar los neumáticos de lluvia intermedio porque no hay tanta agua. Pero cuando llueve más, tienes que ir más lento porque hay mucha más agua, hay mucho más riesgo y porque además hay que desplazar más agua y esos neumáticos de lluvia extrema es para lo que funcionan. Ahora bien, el problema con esos neumáticos de lluvia extrema no es que funcionen o no, si los neumáticos de lluvia extrema cumplen su función. Y es algo que yo creo que mucha gente también está equivocada cuando habla sobre ellos. Hay mucha gente que dice estos neumáticos son inservibles, estos neumáticos la Fórmula 1 se ha olvidado de ellos. El problema aquí está ya ni siquiera en cuánta agua tengan que desplazar, ya no es ni siquiera si hay veces que veamos que hay más agua de la que podrían llegar a desplazar y por lo tanto tampoco sirven. El problema aquí es la visibilidad, pero esto es algo que ocurre incluso también con los intermedios. Lo único que los intermedios se llega a solucionar porque no hay tanta agua. Cuando se pueden poner los intermedios no hay tanta agua, entonces no se levanta tanta agua. Ese es el problema, el agua que se levanta. Esto, y no es un problema ni de los intermedios ni de los extremos, es un problema de los coches. Es un problema de, primero, lo grandes que son los coches, por lo tanto los neumáticos son más grandes, abarcan más y levantan más cantidad porque están haciendo contacto con más cantidad de agua, con más asfalto, entonces se está levantando más, eso es lo primero, y luego al ser tan grandes los coches, claro, pues ese es el problema. Hay más agua, el efecto suelo también ocurre, la aerodinámica actual de los coches hace que levante también parte de ese agua, y el problema es el agua que se levanta. Los neumáticos de lluvia extrema no son inservibles por el hecho de no ser útiles, por el hecho de no cumplir su función la cumplen perfectamente. El problema está el que cumpliendo su función, al ser estos coches tan grandes, levantarse tanto agua, ocurre que el piloto de detrás no te ve.
habiendo tanta agua en pista, el piloto detrás no te está viendo porque el neumático está desplazando bien. El problema es que el neumático, por supuesto, inevitablemente va a levantar algo de agua y siendo tan grandes los neumáticos y tan grandes estos monoplazas, levanta muchísimo agua. Entonces eso convierte a los neumáticos de lluvia extrema inservibles. Pero esto lo explico por el hecho de son inservibles total ahora mismo en la Fórmula 1, pero yo os explico de que no es que no cumplan su función, sino que cumplen su función muy bien, pero ese agua es lo que los hace inservibles. Por eso vimos en Spa lo que acabamos viendo, porque además luego en Spa hay un miedo atroz también al hecho de pues lo que ha ocurrido históricamente, lo que ha ocurrido este mismo año, que ha habido un fallecimiento allí en la Freca, lo que ocurrió con Antoine Hubert, es decir, hay un miedo atroz a que pueda llegar a seguir ocurriendo eso y por eso además, habiendo muy poca visibilidad, en la Fórmula 1 no se la quieren jugar. Pero es eso lo que hemos visto en muchas otras carreras. Y hay veces en los que se piensa, están esperando a que estén a intermedios. No están esperando a que estén intermedios, están esperando a que haya menos cantidad de agua. Si el hecho de que salgan con extremos a la Fórmula 1 le encantaría, yo creo. Encima tienes esa variedad de si se va secando, vas a acabar pasando a secos habiendo empezado con extremos. O sobre todo, además, hay veces que si te parece que están esperando a seco, pues no es que estén esperando a seco, sino que a lo mejor con la cantidad de agua que hay, lo que se va a levantar va a hacer una visibilidad nula. Que yo creo que hay veces que son muy precavidos, pero hay veces que también se hace por eso. Y yo simplemente quería explicarlo, el hecho de qué son esos neumáticos de lluvia extrema, qué es lo que ocurre y qué es lo que falla con ellos. No falla su construcción, no falla cómo están hechos, no fallan en su funcionalidad, fallan los monoplazas, fallan en lo grande que son estos neumáticos. Eso es lo que realmente habría que revisar para que podamos seguir teniendo carreras en mojado. Pero los neumáticos de lluvia extrema pueden funcionar perfectamente. Recuerdo el Gran Premio de Mónaco de 2021, donde se empezó con... Por ejemplo, esa carrera hubo retrasos por el hecho de que se pensaba que iba a llover y eso ya hubo un retraso. No tuvo ningún tipo de sentido ese retraso porque estaba en seco y empezó a llover y no se pudo salir y tuvimos más retraso. Cuando ya se pudo salir, se usó primero los de extrema. Es decir, ese es el nivel. Y fijaros, hubo una hora de retraso, si no recuerdo mal, aproximadamente esa hora de retraso en Mónaco y se acabó saliendo con extrema. No estaban esperando a que dejase de llover. Estaban esperando a que la lluvia que hubiera fuera de menor intensidad para que la lluvia que se quedase en pista fuese menor y se pudiese salir con extremos, porque si no, no se podía llegar a salir con extremos porque había más agua de lo que esos desplazaban. En el momento en el que ya se podía usar esos neumáticos de lluvia extrema, salieron porque la visibilidad no era tanto problema en aquel fin de semana y podéis buscar imágenes donde se ve claramente que no levantaban tanto agua como sí que levantan, por ejemplo, en Spa. Pero, ¿por qué ocurre eso? Bueno, pues por la cantidad de agua, sobre todo que se acumula en el circuito. La cantidad de agua que se acumula también puede llegar a ser que sea diferencial. Por eso son el hecho de los neumáticos de lluvia extrema. Ese es el problema que tienen todavía y eso es lo que quería explicar. Y se me ha ido muy largo el vídeo al final por explicar este tema que lo teníamos que comentar, así que bueno, vamos a ir con el último tema muy breve que antes lo hemos comentado al principio del vídeo, que es acerca de Lando Norris, es acerca de McLaren y es acerca de los problemas que todavía tiene el equipo McLaren, el MCL60 para seguir compitiendo, que sabemos que han dado un paso adelante gigante, sabemos que posiblemente podríamos decir ahora mismo que, salvo en ciertos circuitos, a lo mejor donde sufran un poco más, en general y sobre todo en las clasificaciones sufrieron un poco más en Bélgica, pero en general podríamos decir que McLaren es claramente el segundo equipo ahora mismo, hasta que se demuestre lo contrario cuando volvamos de vacaciones. Pero pese a todo eso, pues sigue habiendo ciertos problemas que Lando Norris destaca y que me parecen bastante correctos que los destaque, porque es el hecho de ser realista. Oye, vamos muy bien, pero nos falla todavía esto, y esto es lo que nos falla, y esto es por lo que a lo mejor Red Bull también nos puede sacar ventaja. A lo que dice Lando Norris de los problemas que todavía tiene McLaren, pese al gran rendimiento que están demostrando, sobre todo lo que comenta es que en curva lenta, y pese a tener un muy buen ritmo en Hungría, siguen sufriendo, no sigue siendo el mejor coche en curva lenta y ese es un problema bastante grande el que pueden llegar a tener, sobre todo que no tienen gran velocidad cuando tienen que girar, cuando tienen ya que estar girando, sobre todo llega a bromear diciendo que al coche le encanta ir en línea recta y le encantaría que no le movieras el volante, llega a decir eso, entonces que no funciona tan bien y sobre todo que no es la forma de conducir que más le gusta a Lando Norris, que además este McLaren de los últimos años sabemos que es un coche muy complicado para conducir, lo dijo Carlos Sainz, lo vimos con el propio Daniel Ricciardo y Lando Norris, que sabe sacarle mucho partido, pero dice que no es la forma de conducirlo que a él le gustaría para su Fórmula 1. Por otro lado, bueno, pues ha hablado obviamente también acerca de ciertas virtudes y sobre todo destaca en la frenada, que además es algo en lo que destacaba, por ejemplo, me parece curioso Aston Martin cuando era ese segundo mejor equipo, ¿no? Pero dice eso, destaca mucho que en la frenada son bastante fuertes y que por eso en otros tipos de circuitos les hemos podido llegar a ver conseguir un buen rendimiento.
Eso es lo que dice Lando Norris, me detendré un poco más a analizar lo que dice, pero bueno, al final, malos en curva lenta, que es lo que habíamos estado viendo a lo largo de toda la temporada con McLaren, es algo que ya habíamos comentado, con el gran paso adelante, eso siguen sufriendo. Lo han mejorado mucho, pero es algo que todavía tienen que seguir mejorando, es una de las debilidades que tienen. Pese a todo eso, por ejemplo, en Hungría rindieron bien. También es verdad que en Hungría sobre todo consiguen rendir bien porque tienen una mejor gestión de temperaturas que la que lo tuvo Mercedes, sobre todo en gestión de temperaturas de motor, que ya Mercedes lo dijo en aquella ocasión, que si no hubiera sido por eso, hubieran tenido mejor rendimiento, hubieran acabado por delante, incluso llegan ellos a decir de Norris. Pero ese es uno de los ejemplos que tiene, sobre todo el hecho de que al girar el volante no van bien, no les salen las curvas en U, llega a decir, ahora lo vamos a leer eso, pero no les salen las curvas en U. ¿A qué se refiere? Que no puede... Lo que dice es que tiene que hacer una curva en forma de V, es decir, tiene que ir recto y girar 90 grados. No puedes hacer un giro continuo, sino va recto, va recto, va recto, frena y gira. Y eso al final puede haber en ocasiones en las que te venga bien, depende de la curva, depende de la salida, depende de lo que venga a continuación, pero puede haber ocasiones en donde te venga mal. Por ejemplo, vamos a irnos al caso de Hungría. Es que es un ejemplo bastante bueno porque McLaren no rendía bien en ese circuito en teoría y aún así sacó segundo puesto Norris. En el caso de Hungría, por ejemplo, en la última curva del circuito, McLaren sufría. ¿Por qué? Porque al tener que hacerlo en forma de esa V, sí que la aceleración sufres bastante porque vas con menor velocidad, sales con menor velocidad. Quizá al haber salido incluso a lo mejor desde una posición más trasera, al llegar al final de la recta puedes llegar con mayor velocidad porque has recorrido más metros. Pero sobre todo en el comienzo empiezas con peor velocidad y al final te sale incluso perjudicial. Por el contrario, donde conseguían hacerlo muy bien, y es lo que llega a destacar también el Lando Norris, es que en curvas de alta velocidad consiguen rendir bien. Sobre todo, ¿por qué? Porque al final las curvas de alta velocidad es bastante pedal a fondo y no giras tanto el volante, no son tantos ángulos de giro el volante, al final es bastante recta, entre comillas, una curva de alta velocidad, entre comillas, digo. Hay curvas de altísima velocidad que es que no son curvas, obviamente, aunque sabemos que computen como curvas en el calendario, pero en general, por ejemplo, Silverstone, por ejemplo, podemos llegar a decir la curva 8 era una curva de altísima velocidad, llegado ya luego a la curva 9, que era Copse, y ahí conseguían rendir bastante bien porque el hecho es que no tienes que girar tanto el volante, o por ejemplo en la curva 9 en Copse sí que lo tenían que hacer, pero al final conseguía pronto poner otra vez el volante recto y ahí iba bien. Y es lo que llega a decir Lando Norris, el hecho de que llega a bromear, ¿no? De que al coche le encanta ir en línea recta, y luego menciona las curvas, las frenadas, quiero decir, las frenadas se les da bastante bien y que por eso es algo por lo que han podido rendir en Mónaco muy bien, que Mónaco rindieron bastante bien. Pese al hecho de que en ese momento McLaren seguía estando bastante atrás, consiguieron puntuar los dos monoplazas en el Gran Premio de Mónaco. Y si ahora mismo volviéramos al Principado, si ahora mismo volviéramos a aquel Gran Premio, McLaren sería un claro contendiente a hacer lo que hizo Aston Martin. Es decir, a estar realmente cerca por aquella victoria y tener posibilidades reales de victoria, yo creo. Y Aston Martin lo tuvo en aquella ocasión y ahora sería McLaren posiblemente quien lo tendría. Lo que dice, y muy rápido, leemos las declaraciones y finalizamos, lo que dice es: tienes que conducir de alguna forma el MCL60, pero también es una forma que no quiero conducirlo o que no me gusta conducir. Puede que no fuera la forma que a Daniel le gustaba conducir de esa manera y de eso haber tenido también ese bajo rendimiento. No me gusta la forma en que tengo que conducirlo ahora. No me siento como si estuviera conduciendo a mis puntos fuertes en absoluto. Quiero llevar la velocidad mínima y tomar una curva, y lo último que puedo hacer ahora es tomar una curva en U, lo que estaba diciendo, en forma de U. Ahora tengo que tomar una curva en forma de V más que nunca. Nunca he sido el mayor fan de hacer eso y no me gusta mucho. Básicamente el coche le gusta ir en línea recta, llega a bromear lo que estábamos diciendo, ni siquiera va tan rápido en línea recta, pero somos muy buenos frenando en línea recta, por eso a veces éramos tan rápidos en mojado. No diré que somos rápidos en mojado como nota general, pero somos rápidos en mojado cuando la frenada es clave, como lo fue en Mónaco. Aumenta la temperatura de los neumáticos y la confianza, que es cuando somos rápidos. Pero no somos rápidos en las curvas en mojado, así que hay ciertas cosas, es decir, que eran buenos en frenada, no en el paso por curva estando en mojado. Eso es lo que se quiere decir, por si no ha quedado claro. Y dice, así que hay ciertas cosas que nos permiten ser competitivos, se trata de tener un margen para conducir de diferentes maneras y probar diferentes líneas. Si cambia el viento, la degradación de los neumáticos, diferentes cargas de combustibles, etc. Siempre tenemos que conducir de una manera específica y no es la forma que me gusta conducir, pero a lo mejor he tenido que adaptarme. Incluso el año pasado tuve que adaptarme como piloto y está lejos del coche que quiero llegar a conducir. Muy rápido haberlo hablado, pero es que no teníamos más tiempo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Dar un like y suscribiros si os ha gustado, que apoyaréis muchísimo el canal. Y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.